como no soy muy experta en el hebreo, lo digo en español que todo el mundo me entiende y vamos a la segura. Pero me parece que es Hag Sameach Sukkot. Bienvenidos a otro Shabbat. ¿Pueden creer que ya llegamos? Wow, por lo menos los que estamos acampando aquí, se me hizo bastante rápido llegar hasta el sábado. Si me quieren acompañar, vamos a leer el Salmo 136 y vamos a darle comienzo al servicio de esta tarde. Saludamos a los que se conectan. Desde todas las partes que se estén conectando, les enviamos un fuerte abrazo y esperamos que también estén celebrando esta festividad donde quiera que ustedes se encuentren. Mucha gente me preguntó, ¿van a transmitir el servicio? Yes, of course, el Shabbat. Mientras la tecnología no nos traicione, no hay problema en transmitir el servicio. Así es que dice así la palabra del Eterno y quisiera que usted contestara lo siguiente. Cuando yo diga la primera oración, ustedes van a contestar, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Den gracias al Elohim de los Elohims, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es. Al que hizo los cielos con su sabiduría, porque para siempre es su misericordia. El que afirmó la tierra sobre las aguas, porque para siempre. El que hizo los grandes luminares, porque para siempre es su misericordia. Al sol para que domine el día, porque para siempre es. La luna y las estrellas para que dominen en la noche. Aquel que hirió a los primogénitos en Egipto y el que sacó a Israel de medio de ellos. ¿Y cómo lo hizo? Con mano poderosa y con brazo extendido, porque para siempre es. Al que dividió el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. El que hizo que Israel cruzara por el medio de él, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. El que quebrantó al faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Aquel que condujo al pueblo por el desierto, porque para siempre es. El que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. El que con al rey de los amorreos y Sejón, él fue el que lo hirió, le dio muerte poderosa, porque para siempre es su misericordia. Lo hizo con Og, rey de Basán. También hizo que entraran en la tierra por ellos para heredad, porque para siempre es su misericordia. Heredad para su siervo Israel, porque para siempre es su misericordia. Aquel que se acordó de nosotros durante nuestra aflicción, porque para siempre es su misericordia. El que nos libró de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. Al que sustenta a toda carne, porque para siempre es su misericordia. En fin, den gracias a Elohim que está en el cielo, porque para siempre es su misericordia. Mira si nos hace recordar su misericordia. ¿Cuántas veces nos hace repetir esto? En este capítulo, 26 veces. Porque para siempre es su misericordia. Bendito eres tú, mi Rey, soberano del universo, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que envió a su Hijo Yeshua, nuestro amado, el Mesías anhelado, a través del cual tenemos acceso a este convenio.
Bendito es tu nombre. Te damos gloria, honra, alabanza y exaltación, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque en tu bondad y en tu misericordia nos has alcanzado. Y hoy estamos aquí celebrando la festividad de las cabañas, celebrando tabernáculos, Sukkot, porque entendemos el misterio escondido en esta celebración. Gracias porque extendiste tu mano sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en estos 7 días tú nos muestras y nos enseñas cómo habitar en cabañas que son vulnerables, porque es tu presencia la que nos cuida, porque es cuando entramos para habitar contigo. Oh, bendito es tu nombre, Señor, que nos has encomendado en estos días a regocijarnos, no importa cuál sea la circunstancia. En agradecimiento venimos delante de ti. En agradecimiento abrimos nuestros labios en esta tarde para darte alabanza, una expresión de gratitud, una expresión de reconocimiento de tu grandeza, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque no te has olvidado de nosotros, sino que te acordaste que somos polvo y has considerado nuestro corazón que se ha tornado a ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Es que nuestra alma hoy lo escuche bien. Él es bueno y para siempre es su misericordia sobre su pueblo. Padre, te damos gloria, honra y alabanzas. Gracias por este Shabbat. Gracias, Eterno, por esta festividad. Gracias porque Yeshua es el motivo principal de esta festividad. Gracias, Padre, porque un día Él estará reinando y Él reinará en esta tierra, Señor, y desde Sión saldrá la ley. Mi Rey, mi Señor, mientras ese tiempo llega, que seamos fortalecidos mientras esperamos en ti. Que en la espera no perdamos la esperanza de un nuevo cielo, de una nueva tierra, la esperanza de que finalmente, nuestro Rey esté reinando sobre la tierra. Señor, te exaltamos. Reconocemos que tú eres el único y el verdadero, que fuera de ti, mi Rey, ninguno otro hay. Por lo tanto, Señor, te imploramos que en esta tarde tengas a bien bendecir a tu pueblo. Tengas a bien acordarte de nosotros. Que nos mires, que podamos hallar gracia delante de ti. Y que al hallar gracia delante de ti, Señor, en tu bondad y en tu misericordia, derrames bendición hasta que sobre y abunde. Que nuestros corazones sean llenos, Señor, con tu presencia. Que nosotros podamos ser investidos con el poder de tu Rúa, Padre Celestial. Que nuestros ojos sean abiertos y nuestras fuerzas renovadas para poder, Señor, continuar la festividad hasta el último y gran día de esta celebración. Recibe, Señor, la honra, toda la exaltación en esta tarde. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén. Un aplauso fuerte al soberano. Aleluya. Alto, eres exaltado, grande es el Señor, las canciones cantarán. Exaltado, eres exaltado en lo alto, eres exaltado
exaltado, eres exaltado. Bendiciones, honor, poder y gloria sean a Él. Coros celestes levantan sus voces diciendo: Santo es Él. Bendiciones, honor, poder y gloria sean a Él. Coros celestes levantan sus voces diciendo: Santo es Él, Santo es Él. Tu nombre santo es Yahweh. Tu nombre santo es Yahweh. Tu nombre santo es Yahweh. Su nombre santo bendiciones, honor, poder y gloria sean a Él. Coros celestes levantan sus voces diciendo: Santo es Él. Bendiciones, honor, poder y gloria sean a Él. Coros celestes levantan sus voces diciendo: Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él. Yahweh, Yahweh, tu nombre santo es Yahweh. 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 Tu nombre santo es. Tu nombre santo es. Santo es Él. Bendito eres, eterno, todopoderoso. Padre, tomamos este momento para hacer nuestra profesión de fe, Padre, de cada tarde, de cada mañana y todos los días, Señor.
como congregación, como pueblo, como gente que está bajo convenio, Padre, nos acercamos a ti y hacemos nuestra profesión de fe como cada día, Señor, porque tú eres nuestro Elohim. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano y como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar, de temer y escuchar la voz de Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres eterno, que nos has santificado por medio de Yeshua el Mesías y nos has devuelto a este convenio, a este pacto que hiciste con tu pueblo, Elohim, y nos has dado la oportunidad de poder unirnos, Señor, al pueblo, Padre, que invoca tu nombre. Aquellos que tienen, Señor, los mandamientos como estilo de vida y a Yeshua como nuestro Mesías y Rey. Padre, te damos gracias que nos escogiste, abriste nuestros ojos y hoy podemos, Señor, disfrutar de las maravillas que hay en tu Torah. Mi Rey, mi Señor, permite que Israel, Jerusalén, su pueblo, Señor, tu pueblo, Padre, los que creen en Yeshua, nuestro Mesías, y que guardan los mandamientos, Señor, sean guardados y protegidos. Mi Rey, que tu mano protectora esté sobre ellos allí en la tierra donde pusiste tu nombre. No queremos cambiar tus planes, solo queremos que tengas misericordia. Y sobre nosotros que estamos lejos de la tierra, Padre, que tú extiendas tu mano sobre nosotros. Tengas compasión, pues nosotros heredamos mentiras de nuestros padres y estamos, Señor, poco a poco volviendo a ti, Padre. Y según volvemos, Padre, tú nos recibes y nos ayudas y nos enseñas a caminar en orden, conforme a tu Torah divina, Padre. Por favor, envía pronto a Yeshua, nuestro Mesías, para que reine desde Jerusalén y que tu Torah sea la justicia de todas las naciones, Padre. Que sea pronto y que sea en nuestros días, Padre. Te lo pedimos por los méritos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Shabbat Shalom, pueblo. Shabbat Shalom para toda la familia de la fe, los invitados, los agregados, los Uspasin. Qué bueno que están aquí, qué bueno que se siguen gozando. ¿Cuántos la están pasando bien? La estamos pasando súper bien y espero que se siga regocijando ahora mientras cantamos y se una con nosotros a cantar ¡Aleluya! Porque Él es nuestro Elohim, amén. Y a Él cantamos con regocijo. Vamos cantando. Eso. Cantando. Aleluya Adonai Kogoi Habehu Kola Mi Babal Balenu Kasho Emet Adonai Leola. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice, vamos. Aleluya, 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 aleluya,
aleluya, aleluya. Vamos, esas palmitas. Vamos con gozo, vamos. Aleluya, Adonai, kol goyim shabechu kol haumim, ki gabal alenu gasho emet Adonai leolam. Diciendo, aleluya, 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 aleluya. Vamos siguiendo. Aleluya, 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 eso. Aleluya, aleluya. Vamos cantando, aleluya, 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 aleluya. Una vez más, bien fuerte, con gozo. Aleluya, 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 aleluya. Santo Dios. Eso, vamos. Oh moradora de Sión, alaba a Yahweh, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Yahweh, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor y alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Yahweh, grandes son sus maravillas. Dice, moradora de Sión, alaba a Yahweh, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Yahweh, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Yahweh, grandes son sus maravillas. Grandes, grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Yahweh, digno de alabar. Grande es Yahweh, eso es, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Yahweh, grande es su nombre. Tú eres grande, Yahweh, grande es su nombre. Oh moradora de Sión, alaba a Yahweh, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Yahweh, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Vamos, oh moradora de Sión, alaba a Yahweh, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Yahweh, grandes son sus maravillas. Grandes, grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Yahweh, digno de alabar. Grande es Yahweh, digno de alabar, digno de alabar, digno
maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Yahweh. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Yahweh. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Yahweh. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Yahweh, digno de alabar. Duro. Grande es Yahweh, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres dicen: tú eres grande, Yahweh. Grande es su nombre. Que se oiga, vamos. Tú eres grande, Yahweh. Grande es su nombre. Otra vez duro. Tú eres grande, Yahweh. Grande es su nombre. Último. Tú eres grande, Yahweh. Grande es tu nombre. Aleluya. Aleluya. Alabanzas sean dadas al Rey de Israel. Aleluya. Ven a tu lugar de reposo con fortaleza y poder. Los que somos justificados hemos de cantar con gozo. Tú has escogido a Sión para tu habitación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Goce la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hiciste un pacto con Abraham, tu convenio cumplirás, y en tu trono en Jerusalén nos diste el Cordero Pascual. Has escogido a Sión para tu exaltación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Goce la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios. Odina Adonai Kito. Tu amor es para Odina Adonai Kito. Tu amor es para Odina Adonai Kito. Tu amor es para Odina Adonai Kito. Odina Adonai Kito. Tu amor es para Odina Adonai Kito. Tu amor es para Odina Adonai Kito. Tu amor es para Odina Adonai Kito. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Goce la humanidad,
Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardaré sé que volverá. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardaré sé que volverá, volverá, volverá. Animami, animami, be'emuna shelema, ve'riach HaMashiach, mani, animali, animami, animami, be'emuna shelema, ve'riach HaMashiach, animami, duro, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Eso vamos. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, que tardaré sé que volverá. Yo sé que pronto Él vendrá, que su promesa cumplirá, aunque tardaré sé que volverá, 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 volverá. Mashiach. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Vamos, gózate, gózate. Me alegraré en el Dios de Israel. Dice, vamos. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. ¿Cuánto se goza de verdad en el Elohim? El que vive para siempre, vamos. El tiempo de alegría, vamos. Nadie puede estar triste, vamos, dice. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Ebenu Shalom, Ebenu Shalom, Ebenu Shalom, Ebenu Shalom Alechem. 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 Eso, vamos con sus palmitas bien fuertes. Regocijados en el Eterno, quien nos ha dado su Mesías, Yeshua. Decimos, Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach.
Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom Aleichem. ¡Eso, pueblo! Una vez más nos regocijamos en nuestro Mesías Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Aleluya. Aleluya, aleluya. La sorpresa. Llegó Lisa y Nelson. ¡Eso! Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Yo creo que en estos días hemos experimentado realmente lo que vamos a cantar ahora. Hemos estado exaltando al Señor literalmente de día y de noche. De madrugada. Tal vez unos duermen, tal vez otros no. Pero en todo momento hemos estado exaltando el nombre del soberano. Reconociendo que realmente es por Él, es de Él y es para Él. Y Él nos ha venido hablando y nos ha venido hablando. Y nos sigue mostrando cuán importante es confiar en Él. Descansar en Él. Para poder entrar en esa plenitud que Él quiere para su pueblo. Hoy celebramos otro día más de tabernáculos, pero celebramos que como familia está Lisa de vuelta en la casa con su esposo. El flaco, como le conocen, pero el flaco es de cariño por Lisa, ¿verdad? Para nosotros es Nelson y Lisa Capas. Como dice Nelson, si hasta aquí nos ha traído el Señor, debe ser. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Los cielos
cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. A ver si ahora todos nos unimos. En los cielos está su trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Mi voz llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso,
trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré, santo, 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 santo. Día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré, santo, santo, Él es santo, santo. Aleluya, bendito. Gracias te damos, mi Rey, mi Señor. Gracias porque nos haces habitar en casuchas vulnerables para que reconozcamos tu soberanía, tu poder, tu cuidado y sobre todas las cosas el amor con el cual nos has amado. Tanto, Señor, que por medio de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Mesías, es que hoy nos podemos acercar a ti. Te damos gracias, te damos gloria, toda la exaltación. Y te damos gracias, Señor, porque en medio de esta festividad tú sigues haciendo lo que tú tienes que hacer, cuando tú lo quieres hacer y como tú lo quieres hacer. Te damos gloria, honra y alabanzas en el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías. Amén. Denle un aplauso de agradecimiento al Padre. Oye, shalom alenu, oye, shalom alenu, oye, shalom alenu, Beakula. Oye, shalom alenu, oye, shalom alenu, oye, shalom alenu, Beakula. Shalom, avenu Beakula, hola, shalom, shalom. Shalom, avenu be'al olam. Shalom, shalom. Oyamos shalom alenu, oyamos shalom alenu, oyamos shalom alenu, be'al olam. Oyamos shalom alenu, oyamos shalom alenu, oyamos shalom alenu, be'al olam. Shalom, avenu be'al olam. Shalom, 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 avenu be'al olam. Shalom, shalom, shalom,
shalom aleinu, oyamos shalom aleinu, oyamos shalom aleinu, Be'adulah. Shabbat Shalom, Hag Sameach Sukkot. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amantísimo Padre Celestial, bendito eres tú, soberano del universo. Gracias porque nos has dado la oportunidad de estar ante tu presencia, Señor, sin temor al ser perseguidos, mi Rey. Gracias, Padre amado, porque tú has provisto, Señor, especialmente en esta semana que están, Señor, que estamos aquí día y noche, Señor, con nuestros hermanos acampando, mi Rey. Gracias porque has provisto, Señor, en esta semana para aquellos que tienen, Señor, también negocio propio, mi Rey. Te pido, mi Rey, que seas tú abriendo las ventanas de los cielos y de bendición, Señor, sea derramada en cada uno de los hogares de mis hermanos. Que tú multipliques, Señor, estos diezmos y estas ofrendas. Que tú seas, Padre amado, proveyendo en medio de la necesidad, Señor. Y en medio de nosotros, como siempre te pido, mi Rey, que si hay alguno en necesidad, sea tu rúa, Señor, redarguyendo nuestro corazón para poder acudir a ella. Gracias, mi Rey. Dejamos, Señor, todo en tus manos y te pedimos que estos diezmos y ofrendas sean utilizados para seguir alcanzando a vida, Señor, aunque sean en los medios sociales, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Yeshua HaMashiach hemos orado. Amén. 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 A Pedrito le toca orar por los niños, los jóvenes. Después que oren, ya saben que se quedan acá hoy. Hoy no salimos, los jóvenes y los niños nos quedamos acá. Así es que oramos, por favor, pasen al frente para orar por ustedes. Los chicos, ¿lo están pasando bien en Sukkot? Guys, are you having good times in Sukkot? Are you having fun times? I hope you are, because I know that the teachers have been working hard and some of the parents to do some games and activities for you guys. So I really, really hope that you guys are enjoying it. Si mi hermano Pedro está por allí listo para orar por ellos. ¿Cómo están? ¿Cómo están los padres, los tíos, los abuelos? Yo dolorido, me duele todo, hasta el cabello. Bueno, otro chaval, yo sé que este ha sido un poquito diferente debido a la fiesta, ¿no? Todo relajado acá, están todos, ¿quién dice así? ¿Qué importa, no? Relajado, pero bueno, dando gracias al Padre por estos niños, son una bendición. ¿Teníamos algunos? Faltan algunos. ¿Están todos los niños acá? Ahí viene Benjamin. Hurry up, Benjamin, hurry up. Ahí viene, ¿ve? Yo tengo un ojo. Ok. Bueno, ahora que están yo todos acá. Ahí viene corriendo alguien. Ahí viene. Ok, ahora sí. Está dormido acá, relajado. Qué día, ¿no? Bueno, chicos, ustedes ya saben. Vamos a decir el Shema primero. Ok. 1, 2, 3. Bien, qué lindo. Bueno, Nelson, Lisa. Lindo de verles. Perdone que haga el preámbulo, pero pues ya Nelson, que esa voz me conocía. Bueno, vamos a orar. Pinta su mano. Vamos a orar por estos niños, a pesar de que no son hijos suyos, pero somos una familia. Amén. Amén. Padre celestial, Dios de misericordia y de bondad infinita, te damos gracias por estos niños, primeramente. Te damos gracias porque tú has dado la oportunidad de bendecirnos con hijos. Porque sabemos que los hijos son bendición tuya. Te pido, Señor, que tú los guardes y los bendigas. En estos días que están acá disfrutando de este Sukkot, Señor, que ellos puedan no solamente disfrutar del descanso, pero también de entender y aprender lo que es la armonía y aprender lo que es compartir con otros y lo que requiere ser un pueblo tuyo, Señor. Te damos gracias por la vida de ellos, los que están en casa, los que no han podido venir, los que están enfermos, que tú seas proveyendo sanidad, Señor. Y los que no han podido llegar por otras situaciones, Señor, tú, Señor, proveyendo
y enviando tu bendición a sus hogares, Señor. Bendice la vida de sus padres, los encargados, Señor, y encomendados a hacer la labor de enseñarles y educarles en tu camino, Señor. Que ellos sean personas que estén preparadas para educarles, tanto como padres, pero también como líderes espirituales. Bendice sus vidas, Señor, guárdalos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, Shabbat Shalom. Hatsamea Sukkot nuevamente. Le damos la bienvenida a aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Y una vez más, celebramos que Nelson y Lizard están acá. Mira que a veces uno durante Sukkot siempre espera la visita, ¿verdad? Externa. Bueno, nos llegó la sorpresa de los de la casa. Un aplauso. Vi por allí que acompañan a Marta y a Mauricio. Los nombres de ellos son Carlos, Estela y Elba. Alba, un aplauso, por favor. Yo sé que habían venido antes, pero hace tiempo que no los veo y no me acuerdo de los nombres. Felicita, Conchita. Yo decía, esa cara yo la conozco de algún lugar. Conchita, wow, que muchos años que no te veía. Bienvenida. Y por supuesto, Ana. Así es que bien, dale un aplauso también. Ay, la nietecita de Socorro, que está por aquí. ¿Alguien más que no haya visto, no haya mencionado? ¿Estamos bien? Bueno, estamos contentos, agradecidos de todos estos días que el Señor nos ha dado. Y sabemos que los días que restan no podemos esperar menos de lo que el Señor va a hacer en medio de su pueblo. Continúa haciendo. Ha sido un tiempo muy hermoso en todas las áreas, no solamente físicas, sino las actividades que han tenido para los jóvenes, los niños, los adultos, la comida, sobre todas las cosas que el Señor realmente ha estado en medio de nosotros. Se ha sentido la paz, la alegría, el gozo. Parece redundante, pero no. Se ha sentido, se ha respirado en el campamento un ambiente de unidad, un ambiente de sabemos que estamos caminando en sus tiempos y que no hay nada más satisfactorio que saber que estamos caminando en obediencia. Y que el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros y nos sigue mostrando y nos sigue enseñando las cosas que a Él le agrada, lo que no le agrada, pero vamos moldeándonos. Y como nuestra hermana Silvia siempre nos recuerda, durante Tabernáculo es el tiempo donde nosotros realmente nos ponen a prueba por la convivencia. ¿Cuántos están aquí desde el primer día de Tabernáculos? A ver. Desde el día antes. Ok, pero ¿cuántos se han quedado acampando desde el... Ayer fue el día libre, entre comillas, dimos un día libre para que se pudieran preparar para el resto de los días y tengo entendido que aquí no hubo casi día libre porque se quedaron y siguieron haciendo acá de este día el día libre, pero dentro de aquí sin la presión de que había que enseñar o alguna actividad. Así es que un aplauso a aquellos que aún en el día libre se quedaron aquí. ¡Mariano! Bueno, no me quedan más anuncios, así es que espero, ¿verdad?, que no haya faltado nada. Recibamos al Pastor Gabriel. Siempre le digo el amor de mi vida, Pastor Honey to me, todas esas cosas bonitas que ya ustedes saben. Y que cuando yo no estoy, mis amadas hermanas dicen, el amado de mi pastora. Me hacen reír, yo los veo. Si es que sí, si es que ahí estamos. Shabbat Shalom. El flaco llegó, el flaco. Lisa, qué bueno verles. Muy feliz de que estén aquí. Bendito sea el Eterno, esperando, ¿verdad?, que pronto las cosas se normalicen y que podamos verlo más seguido y sigamos trabajando juntos. Hay trabajo y hay cosas que hacer. Bueno, qué feliz estamos, ¿verdad que sí? Este tiempo no es tiempo de estar triste.
Porque no puede estar triste un corazón que tiene al Cristo. ¿Verdad que sí? No podemos estar tristes. Es el cumpleaños de nuestro Mesías. Ok, well, sí. ¿Se acuerdan de la imagen de la Navidad que ponen un pesebre? ¿Lo han visto, verdad? Tiene pajitas así por encima. Y hay una vaca y un buey. Y todas esas cosas. Bueno, porque ¿ah? ¿Qué tú dices? La vaca era para comérnoslas en Sukkot, ¿verdad? Para hacer un asado. Pero ¿se acuerdan de la imagen esa que era un pesebre? Conchita, qué bueno verte. Hola, saludos. Y siempre nos han enseñado esa imagen del pesebre con la estrellita arriba y toda esa cosa. Y nunca nosotros habíamos relacionado que eso es una azúcar. Es una azúcar como el techo de paja, tal cual como el Padre lo ordenó y como lo hicieron el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en el libro de Nehemías? Creo que lo leímos la semana pasada. Nehemías dice en el capítulo 8 que el pueblo escuchó. ¿Quiere que te lo muestre un momentito? Rápido. Hoy vamos a hablar de otra cosita, pero quiero hacer esta pequeña salvedad para que todos estemos en la misma página y sepamos por qué es que no estamos riendo y gozando. Porque resulta que el Padre en su sabiduría decidió ordenarnos que nos riamos porque es el cumpleaños de nuestro Mesías y como Él va a nacer, todo el mundo tiene que estar feliz. Amén. Y no puede estar nadie triste. Los cumpleaños son para estar felices, ¿verdad que sí? Bueno, ahí está. Pero ¿se acuerdan que en el libro de Nehemías al final dice aquí, verso 16, entonces el pueblo salió perdón, el verso antes, 10 y 15, dice, entonces informaron y mandaron a pregonar por todas las ciudades, ¿verdad? Y en Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de árboles frondosos para hacer cabañas, como está escrito. ¿Lo ven allí? Todo el pueblo de Israel salió al monte, como dice el mandamiento, y trajeron ramas, hicieron cabañas en los patios, en las casas, en las terrazas arriba. Así que si alguien le dice a usted que no puede hacer una azúcar en la terraza o en el balcón, ¿verdad? Pues usted le dice, no, sí se puede, porque la idea es tener los árboles frondosos y las ramas y todo eso y dormir ahí. Pero si es en el balcón, total, es como si lo hicieras dentro de tu casa. No, la única opción que tengo es hacerlo en el balcón, pero no importa porque es el significado del azúcar, el lugar donde Adonai fue a vivir con nosotros. Nos envió al Mesías a morar en medio de nosotros. ¿Vieron cómo ellos celebraron la fiesta? Pues así dice el mandamiento, que celebremos la fiesta y que nos regocijemos con ella. Entonces resulta que la iglesia tradicional nos vendió un pesebre. Y no sabían que era un azúcar. Y ahora el Padre nos ha mostrado que es un azúcar. José venía con María, ¿verdad? Y el burrito cargando a María, ¿verdad? ¿Cómo es que la canción es? Con el burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, ¿verdad? ¿Pero qué? Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. ¿Verdad? Entonces, ya vamos a llegar. Mira mi madre. María iba en el burrito con José llegando a Belén. ¿Y por qué ellos iban a Belén? Porque había que subir a la fiesta de Sukkot. Porque hay un mandamiento en el capítulo 16 de Deuteronomio donde dice que todo varón tiene que subir a la fiesta, a celebrar la fiesta 3 veces al año. Pascua, Shavuot, la fiesta de Pentecostés, y Sukkot. Entonces ellos dos iban y María estaba preñada a punto de parir. Mire, estaba a punto de caramelo en ese burrito. Por ahí, miren, iban cantando. Cuando llegan a Jerusalén, a Belén, no había lugar en la posada, ¿verdad? ¿Pero por qué usted cree que no había lugar en la posada? Porque todo el mundo iba para allá arriba.
el libro de Josefo dice que 2.5 millones de personas subían a Jerusalén, más las que vivían allí. No habían hoteles, no había lugar. Pero el dueño de la posada era judío. ¿Verdad? ¿Qué cosa es judío? Que encontró un judío en Belén. ¿Qué cosa, no? Entonces cuando llega el dueño de la posada, ¿usted piensa que el dueño de la posada tenía un azúcar en su casa, sí o no? Sí. ¿Pero por qué? Porque era Sucot y era judío. Entonces José va y le dice, mire por favor, que mi mujer está pariendo, necesito el cuarto, por lo menos para que la mujer dé a luz. Yo no tengo, lo único que tengo es el azúcar que está allá atrás. La iglesia tradicional le llama el pesebre, ¿no? Entonces está allá atrás el azúcar y entonces, pues está bien, pues vámonos, metemos el azúcar, olvídate, si hay que hacerlo todo en el azúcar de todas maneras. ¿Y sabe qué? Yeshua nace en una azúcar. En tabernáculo. Precisamente lo que Adonai quiere hacer, lo vimos esta semana, lo estudiamos. ¿Dónde quiere venir a morar Adonai? En medio de una azúcar, en un lugar frágil. Mire, todos los patriarcas hicieron moradas fuertes de piedra y calafateado y oro y todas esas cosas. De repente el padre quiere que le hagas una azúcar. Y no que estuviera mal el templo, la casa de David, la casa de Salomón, que se tardó el doble del tiempo construir la casa de Salomón a construir la casa del Eterno. Y eso es importante, eso es bueno. Pero si hay algo que a Adonai le agrada es nuestra fragilidad. En realidad no es la fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Si hay algo que Dios, Adonai, quiere es que nosotros seamos vulnerables, no frágiles, vulnerables. Que podamos depender de Él. Que aun cuando tengamos lugares fuertes, sepamos que dependemos de Él y que Él puede venir y tocar a la puerta. Usted se imagine que usted oiga la puerta de su casa ahí. O tin, como el timbre, ¿verdad? O que salga las campanitas esas del ring. Que, ay, ¿quién será hasta allá afuera? Y te vea la cámara. Y cuando vea la cámara, esa comparsa con todos esos carubines alrededor y esos ángeles y el Padre ahí, y Yeshua brillando, tocándole el ring. Hay personas que serían tan fuertes que no le darían espacio a entrar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa loquera? Que eso no es así. Pero hay gente que sería tan fuerte, pero a la misma vez vulnerable y dependiente, que no dejarían de escuchar la voz de Adonai cuando Él viene a hablarte para morar contigo. Yeshua mismo lo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo, y mi Padre y yo, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Mi Padre y yo haremos morada en Él. Eso es lo que quiere el Padre, que seamos vulnerables. Nuestros padres, Jacob, Salomón, David, construyeron casas de cedro fuertes. Y Adonai quería que viviéramos en una azúcar. Donde Él quería ir era un lugar frágil. Porque así puede Él demostrar cuánto te ama. Que no importa lo que venga, aunque el lugar sea débil, Él te va a sostener. Porque no es la casa de piedra. Es la base lo que hace falta, el fundamento. Yeshua mismo lo dijo así de esta manera. El hombre que guarda estos mandamientos lo consideré como un hombre sabio, el cual indagó y hizo y ondeó y fue por debajo hasta hallar la piedra y ahí edificó su casa. Ese es un hombre sabio. Pero el que no guarda estos mandamientos, no lo hace, es como aquel hombre que edifica su casa sobre la arena. Tiene una casa fuerte, pero está en la arena. ¿Cuál es nuestra roca y nuestra fortaleza? Yeshua, nuestro Mesías. Eso es lo que el Padre quiere. Por eso vino a una azúcar, no vino a un palacio. Lo tenía todo y lo dejó todo para venir a vivir en medio de nosotros en una casucha. Para eso vino. El pesebre
representa ese lugar frágil o débil o vulnerable donde el Padre quiere ir a morar con nosotros. De hecho, si usted se fija también en la profecía de Amós, que está en el capítulo 15 de Hechos, dice, esta es la profecía de Amós, muchachos, en los últimos días, yo levantaré el tabernáculo de David. Diga conmigo el tabernáculo de David. La casa, el templo, no se llama Mishkan, se llama Beit Hamikdash. Ese es el templo, es Beit Hamikdash. El tabernáculo se llama Mishkan. El Mishkan era lo que construyó Moisés y que se pasó por años y años y lo renovaban y lo arreglaban y lo mantuvieron por 365 años después que Josué entró a Israel. Eso era un Mishkan, no era una casa de piedra, era de telas. Pero David miró y dijo, caramba, yo vivo en una casa de cedro y mire, y el Padre está en una casa de tela, en un Mishkan. Yo voy a construir una casa y hizo el diseño y quería hacer todo y el Padre usó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre David y hizo todo el diseño de la casa. Y estaba bien, no había problema. Pero si hay algo que el Padre le agrada es vivir en un Mishkan más que vivir en una casa de piedra. Por eso es que en el libro de Hechos dice, en los últimos días, la casa de David, dice el tabernáculo de David, dice el Mishkan de David, la tienda de David será restaurada. Así todos los hombres buscarán al Eterno. Eso es interesante que lo sepamos. Hoy yo les voy a hablar acerca de una experiencia que vivió Yeshua precisamente en los tiempos de la fiesta de tabernáculos. Entonces, mientras yo hablo, le voy a hablar sobre esto porque hoy no hay porción. Se estudia solamente el libro se estudia el mandamiento, ¿verdad? Números capítulo 29, verso 23 el 23 al 30. Y se estudia el libro de Eclesiastés. ¿Por qué el libro de Eclesiastés? Y usted va a entenderlo ahora. Porque el libro de Eclesiastés empieza diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, no todo es vanidad, aunque él dijo que todo es vanidad. Lo que es vanidad es lo extra. Eso es lo que es vanidad. El sol sale para buenos y malos, ¿cierto? Pero el que prende la luz de noche, eso es vanidad. ¿Por qué? Porque para eso tienes el sol, para la luz. Y mientras haya sol, mientras haya luz, tú trabajas. Y cuando cae el sol, ¿qué tú haces? Te vas a dormir. De hecho, científicamente está comprobado que el sol se va poco a poco para que nosotros nos vayamos con él poco a poco. Y te duermes. Y el sol sale poco a poco porque no te ponen un flashlight en los ojos, sino que sale poco a poco y nosotros nos vamos despertando poco a poco y así trabajamos el día mientras haya luz. Ahora, si se va el sol y usted se va el sol y ay, prende la luz que se fue el sol, eso es vanidad. Ay, pastor, pero ¿cómo te va a decir una cosa así? Bueno, eso no, porque nosotros, lo que pasaron por María, sabe lo que es esto, ¿verdad? Se fue el sol a dormir. Porque no había luz en todo Puerto Rico. Pero es vanidad, ¿por qué? Porque, le voy a hacer una pregunta, ¿por qué prendemos la luz? Para seguir despierto. ¿Para qué queremos seguir despierto? Por vicio, dice, ¿verdad? Porque, ¿para qué queremos seguir despierto? Diga conmigo, para seguir haciendo cosas. ¿Cierto o no? Por eso prendemos la luz. No prendemos la luz por nada más. Ay, es que no pude terminar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que no pudiste terminar? Que quieres seguir haciendo lo que estabas haciendo. Pues el proverbista dice que eso es vanidad. No todo es vanidad mientras lo que tengas te lo provee el Eterno. Lo que tienes es lo que Él te dio. Muy bien, lo que tú necesitas. Todo lo que viene después de ahí es vanidad. ¿Es malo? No, no es que sea malo. Que sea vanidad no es que sea malo.
sino que simplemente es extra de lo que nosotros necesitamos. Por eso hoy en día hay un movimiento que está teniendo mucho éxito, aunque los mismos promotores de ese movimiento, perdón, los promotores de ese movimiento han cambiado. Se llaman los minimalistas. ¿Han oído hablar de los minimalistas? Tienen un pantalón, tienen 2 camisas, tienen una chaqueta y una mochila. Viven en un apartamento con una olla o con un sartén. Y ya, eso es todo, un par de zapatos. Y se van por ahí. Tú sabes que uno de los promotores más grandes de ese movimiento minimalista ahora es millonario, tiene libros y tiene de todo. Porque ellos pensaron que eso era cool. Ay, qué bueno, todo lo necesario, nada más que un apartamentito con una camita, una sábana, una toalla, una almohada, todo así. Pero en el momento que te enamoras, la muchacha se enamora del muchacho que es tan famoso porque, ay, qué chévere, a ti te gustan las cosas sencillas, a mí también. Hasta que tiene que hacer un sándwich, a la misma vez tiene que hacer un huevito frito y a la misma vez tiene que calentar el café y a la misma vez tiene que calentar la leche. Entonces ahora una ollita no sirve. Entonces miren lo fácil, miren lo que ellos hacen. Agarran el dinero y se van a una cafetería a comprar el desayuno. Minimalista. Sí, pero si no hubiera cafetería. Entonces, los minimalistas han empezado con ese movimiento así, de lo poquito, pero han ido añadiendo, porque llega un punto que tú dices, necesito más cosas. No es que las quiero, es que las necesito. Cuando tienes un hijo, tienes una familia. Uno no, imagínense a Alex y Flor como minimalistas con esos 2 muchachos. Se vuelve loca Flor. ¿Cuántos paquetes de diaper te quedan? No sabes ni cuánto, ¿verdad? Pero qué bueno que los tiene. No tiene un diaper. Porque si tuviera un solo diaper, ¿qué pasaría? Cada vez que el niño, tú sabes, tú sabes, bueno. El libro de Eclesiastes, y fíjate, esto es bien relacionado a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a acampar y traemos lo mínimo que tenemos. Digo, Karina no, ¿ves? Lo necesario, ¿verdad? Yo sé de alguien que trajo muchas cosas, además tiene un trailer y todo para traer las cosas. No es el pastor, es Will, ¿verdad? Will tiene un trailer, pero lleno así de cosas, y cuando llega, él aprieta un botón y salen... y se acomoda todo eso solo, y cuando tú vas para ese camper, mira, eso tiene de todo. Si vas al de Silkia y Pablo, hay comida que ni se acaba. Pide que por ahí hay. ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Que habitáramos en cabañas y que habitáramos por 7 días en cabañas. El Padre está tratando de enviarte un mensaje con el libro de Eclesiastés. Todo lo que se quedó en tu casa es porque por 7 días los amayas han estado en esa esquinita ahí, mira, bajo sol y sereno, aguantando. Pero ellos tienen su casa allá fabulosa, por allá, por Sarasota, donde ellos viven. Pero pudieron sobrevivir estos días, ¿verdad? En esa cabañita. Eso es lo que el Padre nos está hablando de eso. Por eso el libro de Eclesiastés. Pero pastor, ¿entonces usted cree que eso es malo? No, yo no creo que eso no es malo tener cosas. Lo malo es depender de las cosas. Cuando dependemos de las cosas y viene Sukkot, decimos, yo no sé, pastor, pero yo no puedo, yo no quiero. Es que es muy difícil para mí, usted no sabe. Yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana para poder ir a trabajar, ¿verdad? Carlos Reyes, Javerín. Se tienen que levantar tempranito y salir. Bueno, nosotros nos levantamos, ya no están aquí. Es difícil, pastor. Claro, es difícil. Pero el Padre te está tratando de enseñar algo. Aprende a vivir por lo poquito. Ana Claudia también, ¿verdad? Y José Manuel. Tienen que salir a las 4 de la mañana. Mi mamá se levanta. Así nos ha pasado. Entonces,
las cabañas nos está enseñando, ¿sabe lo que nos está enseñando la cabaña? Que dependamos de Elohim. Que creamos, que no dependemos de las cosas que tenemos, dependamos de Él. Con lo poco, Él va a hacer mucho. Imagínate si empezó con Yeshua y 12 discípulos y mira hasta dónde hemos llegado. Con lo poco, Él puede hacer mucho. Aprendamos eso ahora en el tiempo de las cabañas. Y el año que viene, si usted tiene que ir a la cabaña y guardar cabaña, piense en el significado de venir. No es simplemente acampar por acampar. No es eso. Es venir a tener esa experiencia de dependencia. Diga conmigo, experiencia de dependencia. Dependemos de Elohim. Cuando estamos en esa caseta y se oyen ruidos de noche y llueve. El otro día llovió, se me mojó, los 2 camas se me mojaron, la de los nenes y la mía. ¿Tú crees que yo me quejé? Mire, yo estaba durmiendo y cuando empezó a llover, yo durmiendo y mi mujer corriendo debajo de la lluvia. La pasó bien. No sé, los que la vieron, ¿verdad? Parecía una niñita. Y yo estaba durmiendo así, yo había dejado abierta una ventana y de repente siento... Y empiezo, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y cuando veo, mojándome, rayo, me estoy mojando. Dentro de la caseta me estoy mojando. Y yo puse una caseta y le puse otra cosa encima para no mojarme y me estaba mojando. Pues es el momento de quejarse, ¿verdad? Ay, Dios mío, pero si estuviera en mi casa no me estuviera mojando. Pero como es el cumpleaños de Yeshua, no me quejo. Soy feliz. Y ahí me puse... Pero yo no sabía y como me levanté con morriña, yo estaba así como que no sabía qué estaba pasando. Y agarré, levanté los matres, los puse así de lado para que donde no caía agua a los lados, aquí no, pues ahí puse los matres y todo eso y después yo riéndome. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando yo miro para afuera y vengo a mi mujer caminando así, chorreando agua. ¿Qué te pasó? Yo dije, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás mojada? Y ella, nada. Me fui a correr en la lluvia con los nenes. Y yo, pues. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió corriendo debajo de un aguacero que no hubiera truenos, obviamente? ¿Cuándo fue la última vez? A veces en casa cuando llueve y no hay trueno, yo estoy así con los nenes. Ay, está lloviendo, sí. Y me paro en la puerta. Está lloviendo. El último es una gallina. Y abro la puerta y salgo corriendo. Y nos mojamos debajo de la lluvia. Simples, cosas simples. No tengo que llevarlos a un parque de diversiones, a montarlos. ¿Verdad que no? Ok. Bueno, vamos a hablar. Esa era la pequeña introducción de la fragilidad nuestra. Nuestra fragilidad. No van a estar mucho tiempo aquí porque sé que ustedes quieren seguir comiendo y quieren, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han comido bien? Y los que no han estado aquí, ¿han comido bien? Bueno, pastor, yo no estaba, mira, Noemí, los bacalaitos, eso, estamos pendientes. ¿Tú vas a hacerla? Oh, sí, claro, Rafa. Ok, bueno. Vamos a darle gracias al Padre por la palabra. Bendito eres Elohim eterno, creador de los cielos y de la tierra. Bendito eres nuestro Rey, Señor, Rey del universo, Adonai de las huestes celestiales. Adonai que vive y reina para siempre. Adonai. Tú nos has dado tu palabra y nos has enseñado a conocer tu corazón, lo que está profundo dentro de tu corazón, y nos has mostrado, Padre, cómo vivir de manera que agrademos a nuestro Creador, al que vive para siempre. Permítenos, Señor, Padre, que tu palabra se siga revelando. Hoy vamos a conocer mejor de cerca a Yeshua, nuestro Mesías. Padre, que esta fiesta, este tiempo de regocijo, Señor, no sea simple tiempo de acampar y de disfrutar de la vida afuera, sino que sea un tiempo en el que podamos nosotros, en nuestra vulnerabilidad, darte paso para que entres y transformes y cambies nuestras vidas.
Así como aquellos soldados que llegaron, escucharon a Yeshua y no pudieron hacer nada. Porque fueron tus palabras las que habló Yeshua y nadie habló como Él. Permítenos hoy escuchar esas palabras y cuando las escuchemos, que nuestra vida y nuestra alma sea transformada y que no volvamos atrás, Padre. Te lo pedimos, mi Rey, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. El capítulo 7 del libro de Juan. Libro de Juan, el apóstol Juan. Yo soy de los que piensa que Juan era un levita. Tiene que haber sido un levita. Pero eso no es tema para hoy. Es un tema diferente, pero es un tema importante. Me voy a sentar porque ustedes saben, ¿no? Estamos en la fiesta de Sukkot. Ok. En el libro de Juan, capítulo 7, escuchamos las palabras que queremos escuchar. ¿Qué pasó? Yeshua y los discípulos celebraron la fiesta de tabernáculo. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué hicieron? ¿Qué es eso? Eso está en la Biblia. Tabernáculos está en la Biblia. Claro. Y nosotros tenemos que celebrar tabernáculo. ¿Será? Claro. Claro. Pero ¿verdad? Como decimos aquí, depende. Hay que celebrarlo, ¿cómo decimos? Pero pastor, ¿depende de qué? ¿Cuánto tú amas al Eterno? ¿Cuánto tú lo amas? ¿Qué es lo único que hace que nosotros... ¿qué es lo que provocamos cuando guardamos los mandamientos? ¿Qué es lo que estamos mostrando? Que amamos nuestro amor por Elohim. Los mandamientos no los guardamos para justificarnos delante del Eterno. Lo hacemos para demostrarle a Él que lo amamos. A Él. Porque total, ¿quién es el que merece? ¿A quién le rendimos nosotros cuenta? ¿Quién es el que le estamos rindiendo cuenta? ¿Al pastor? No, claro que no. A Adonai, nuestro Elohim. A Él le rendimos cuenta, por lo tanto hacemos las cosas que a Él le agradan. Mira lo que dice el libro de Juan. Después de esto, andaba Yeshua por Galilea. No quería andar por Judea porque los judíos le buscaran para matarlo. Yo pregunto, ¿en Galilea no habían judíos? Claro que sí. Pues no está hablando de todos los judíos. ¿Está hablando de quién? Los que estaban en el templo. Los fariseos, los sacerdotes que ilegalmente estaban en el templo. Eso es lo que estaban buscándolo. Lo vamos a ver en este capítulo, ¿ok? Estaba próxima la fiesta de tabernáculo de los judíos, dice la Biblia aquí, ¿verdad? ¿So es la fiesta de los judíos? No. Pero lo dice la Biblia. ¿Pero quién dio la fiesta? Es la fiesta de Adonai. Se la dieron a los judíos para que cuando los judíos lo guardaran, nosotros sintamos como que, wow, la verdad que qué nación tiene a su Elohim tan cerca que todo lo que ellos hacen prospera. ¿Y qué nación está tan cerca de Elohim que cuando oran, su Dios les responde? Pues, el 7 de Juan. Pues, ¿sabe cuál nación es esa? Israel primero y segundo, la nación que guarde los mandamientos. Está muy difícil eso. La nación que guarda los mandamientos, Adonai está cerca de ellos. Salmo 145 dice, tú oyes al que clama a ti en verdad. Si tú clamas de verdad, con sinceridad a Adonai, Él te escucha. No tiene que ser judío ni israelita. Él escucha la voz de la gente que clama a Él. Pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Está en la Biblia. ¿Sabe dónde está? Segunda de Crónicas, capítulo 7. Después lo buscamos, ahora no. Entonces, ¿se acuerdan la historia de Jonás? Jonás, ¿se acuerdan? ¿Verdad? El que construyó el arca. ¿Quién era Jonás? El que ¿qué? El que se lo tragó la ballena, ¿verdad? El profeta que fue enviado ¿a dónde? A Nínive. ¿Y Nínive qué era? Una ciudad pagana. Adoraban a Dagón, el dios pez. Y se ponían
Dagón tenía la cabeza de un pez aquí. ¿Ya? ¿Sabe? Como el papa, ¿verdad? Que tiene como un pescado, como una cosa así. Entonces después tiene una capa así que llega hasta allá. Era como si hubiera puesto un bacalao aquí detrás. Usted, los puertorriqueños saben esto. Emulsión de Scott tiene un bacalao en la espalda, ¿verdad? Búsquelo para que ustedes vean. Los visita, ¿ustedes son puertorriqueños? Colombianos. Allá vendían emulsión de Scott y tenía el bacalao en la espalda. Pues ustedes saben de qué yo estoy hablando. Pues ese era el dios de los paganos que vivían en Nínive. ¿So eran qué? No eran israelitas. ¿Y quién envió? ¿Qué hizo Adonai? ¿Les envió a quién? ¿Y Jonás qué era? Un judío. Y cuando va allá, Jonás dice, chacho, esa gente son más paganos. Yo no voy para allá, me van a matar. Cuando me vean entrar por ahí, me monto en un barco y se fue por otro lado. Y cuando iba por el otro lado, ¿qué pasó? El barco se iba a hundir. Y entonces él dijo, ay, esto es culpa mía, tírenme al agua. Y lo tiran al agua. Y se calma la tormenta, la ballena se lo traga, y Jonás muere dentro de la barriga del pez. Uno piensa que vivió, ¿no? Él murió. Léalo para que usted vea. Después usted va a leer. A nadie que esté debajo del mar se le enredan las algas en el pelo y no hace nada. Estaba muerto. Estaba en el Seol, literalmente. Pero Adonai lo rescata y lo vuelve a resucitar y sale del pez y cae donde, en las costas de Nínive, donde adoraban al dios pez, ¿verdad? El bacalao de la emulsión de Scott. Entonces, cuando ellos ven a Jonás, lo llevan delante del rey y Jonás se va y le dice, en 40 días esto va a ser destruido. Ya Jonás sabía que toda esa gente se iba a morir. Pensaba él. Pero ¿qué hizo Nínive? Una nación pagana, una nación pecadora, idólatra. ¿Qué hizo? Oyeron la voz de Adonai, se arrepintieron. Y aún no siendo del pueblo, el Padre les perdonó la vida y no les cayó la macacoa. ¿Vieron cómo Adonai escucha la voz de todo aquel que clama a él? Mejor ejemplo que ese. ¿Verdad que sí? Ok, seguimos. Entonces estaba la fiesta de los tabernáculos, fiesta de los ¿qué? De los judíos, ¿verdad? Y de todo aquel que quiera celebrarla también, que se torne a Adonai, él lo escucha. Fiesta del tabernáculo es la fiesta de las naciones. Por tanto, dijeron sus hermanos, ¿los hermanos de quién? De Yeshua, los hermanos de Yeshua, y atienda bien lo que va a pasar aquí. Le dijeron a Yeshua, dale, vete para allá, para Judea. Así hablaron los boricuas, ¿verdad? En Colombia dirían, vaya pues, métese ahí, vaya. Pruebe, a ver si pasa. Y los mexicanos dirían, órale, hermano, súbese al burro y suba allá a ver cómo le va. ¿Dónde está Mariano? Mariano está ahí, no. Iba a hacer el chiste, pero no. Entonces, no, pero tú no viste el chiste. Ahorita te decimos el chiste. Entonces, los hermanos de Yeshua estaban retando. No era que estaban diciendo, oh Señor, suba a Judea para que todos le conozcan. No, ellos estaban diciéndolo, dale. Los hermanos de Yeshua le estaban retando para que subiera a Judea. Ah, mira a ver lo que va a pasar ahora. Vete que allá están los rabinos y están en ese tiempo no habían rabinos, pero ahí están los fariseos y están los sacerdotes que te están buscando para, mira, sube ahora, para que vean los milagros tuyos. Y Yeshua les dice, todavía no ha llegado mi hora. Ustedes siempre están a tiempo, porque ustedes ya lo suyo está preparado, pero para mí la hora no ha llegado. ¿Quiere leerlo para que vea? Mira, dice, porque, verso 3, ¿verdad? El 4, porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto, puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo, dale, ¿verdad? El verso 3,
pues ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sabe que lo están retando? Lo van a linchar como en lynch, porque en ese tiempo había muchos mesías. Siempre salía un mesías loco. Yo soy el mesías, o yo soy Elías, y decían esos tipos de cosas, y habían hasta más. En Israel hoy en día hay manicomios de profetas Elías. Literal. Hay manicomios donde están gente que dicen que son el profeta Elías, y están ahora mismo en Israel. Y son muchos. Entonces, viene y dice, entonces Yeshua les dice, mi tiempo no ha llegado todavía, pero lo de ustedes, eso está siempre a flor de piel. ¿Qué quiere decir Yeshua con eso? Que el tiempo de Dios siempre está a flor de piel. Hay un dicho que dice, la incredulidad, pero sí, es ciertamente la incredulidad. Ahora, fíjense bien, nosotros a veces le tenemos envidia a los impíos porque tienen su recompensa, ¿verdad? Porque ellos ya están prosperados. Oye, pero mira la gente, yo esforzándome aquí, fajado, tú sabes, me levanto a las 4 de la mañana y caramba, siempre tengo problemas. Pero esa gente, mira, impíos, maldicen a Dios y como quiera prosperan. Pero Señor, acuérdate de mí, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? Y, David dijo las siguientes palabras. Hubiera yo caído por haber visto la prosperidad del impío si no hubiera creído a Adonai. David dijo esas palabras. Cuando usted ve el impío que prospera, esa es su recompensa. ¿Me escuchó bien? Ya esa es su recompensa. No hay nada después de ello. Te moriste, se acabó. Ese fue tu premio. Pero yo quería, tú sabes, estar en el seno de Abraham. No. Maldijiste a Dios. Viviste como te dio la gana. No te importó nada que se relacionara con el Eterno. Pues entonces, prospera y no me tengo que ocupar de ti. No me distraigo contigo porque tengo muchos que están temiendo, que tienen temor de mí y tengo que protegerlos, guardarlos, que no les falte nada. Quizá no tengamos todo porque no somos tan vanidosos, pero tenemos lo necesario. ¿Ok? ¿También? Eso es lo que él dice ahí. Ustedes ya tienen lo suyo. Ya el tiempo de ustedes, ahí está, a la mano. No hay problema. Entonces dice, el mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece porque doy testimonio del mundo, de él, de que sus obras son malas. ¿Cómo Yeshua daba testimonio de que las obras del mundo eran malas? Haciendo lo contrario, haciendo lo que Elohim quiere hacer. Por eso es que a nosotros nos aborrecen. El mundo no nos quiere. Digo algunos, ¿verdad? Porque hay algunas religiones que se acomodan al mundo y dice, ay no, tranquilo, si tenemos que ser relevantes. Diga conmigo, tengo que ser relevante, pero en el cielo, no en la tierra, no en el mundo. Que el cielo te vea y diga, ese hay que usar, ese es lo que necesito, ese hombre que necesito, vamos a protegerlo, vamos a guardarlo, no lo dejes caer. Pero en el mundo no nos quieren, porque las obras nuestras no se conforman al mundo. Y Yeshua viene y dice, a ustedes, los hermanos de Yeshua, a ustedes el mundo no lo va a aborrecer. Pero a mí sí, porque yo enseño que lo que están haciendo está. Entonces dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Él está en Galilea, ¿ok? Está lejos. Entonces, se supone que Yeshua subiera a la fiesta, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque él es judío también. Se supone que a ellos subido a la fiesta. Pero él no quiere andar con los hermanos. Él no quiere andar con esa gente. No le conviene. ¿Por qué? Dígame el dicho que dice. ¿Cómo es que dice el dicho? ¿Verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Entonces Yeshua dice, no, váyanse ustedes, yo no voy. Ahora, yo no subo a esta fiesta, le dice a ellos. Pero Yeshua, ¿qué hizo?
Inmediatamente que se fueron, subió a la fiesta. ¿Por qué Yeshua subió a la fiesta? Pero lo estaban buscando para matarlo. Y vanidad de vanidades. Si te tratas de ocultar, es vanidad. That hurts. Yo no voy a ir, pastor, porque yo no me siento seguro. Me da miedo. Yo mejor me quedo en mi casa, yo vengo por el día. Me quedo callado porque... Alábalo que Él vive. Ay, perdonen. Déjame hablar del amor y de la amistad. Luego, habiendo dicho esto, se queda en Galilea, pero cuando sus hermanos habían subido a la fiesta, entonces él subió, ¿verdad? Una vez él sube en secreto, sube con sabiduría, ¿no? ¿Qué quiere decir que él anda por ahí? Máteme, aquí estoy, me entrego. No, él no estaba haciendo eso, él tenía que ser sabio, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer, ¿cierto? No podía dejar de hacer lo que tenía que hacer, pero como lo están buscando para matar, él tiene que ser sabio. Y déjame tomarme mi tiempo. Y subió. Cuando suba a la fiesta, ¿verdad? En la fiesta hay una gran murmuración. La gente está diciendo, ese va a subir, eso va a tener que subir, porque ese es judío como nosotros, ese va a tener que venir para acá. ¿Y dónde está? Míralo a sus discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Mira los discípulos ahí. Miren, hey, ¿dónde está el milagrero? ¿Dónde está el que? ¿Dónde está? Están buscándolo. Y ellos todavía no han llegado. Tranquilo que viene por ahí. Porque como yo sé que Él es Mesías, Él tiene que venir a celebrar la fiesta. Él va a venir. No te preocupes que Él va a venir. Ya, eso es un cobarde lo que es. Él no va a venir porque sabe que lo estamos buscando. Ya tú verás. Vas a ver, mira lo que pasa. Unos decían, Él es bueno. Y otros decían, no, ese no es bueno. Ese engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de Él. Queriendo decir, nadie decía buen testimonio de Yeshua porque los judíos los azotaban. ¿Qué estás hablando tú de ningún Mesías? Ya que lo veamos, que lo vamos a matar. Entonces, cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, quiere decir hoy, pues estamos a la mitad de la fiesta, ¿no? Este es el día ¿cuál? ¿Quinto? Pasamos un poquito la mitad de la fiesta, o sea, cuando había pasado la mitad, pues hoy. Más o menos hoy. Dice... Cuando había pasado la mitad de la fiesta, entonces, ¿dónde estoy? 14, gracias. Subió Yeshua al templo. ¿Dónde subió? Al templo. Y enseñaba en el templo. ¿Ustedes creen que cualquiera puede enseñar en el templo? No cualquiera. Mire cómo el desprecio que le hicieron. Miren esto. Cuando ya había pasado la mitad, ¿verdad? Entonces los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Pero ven acá, aquí nadie lo dejan enseñar si no ha estudiado. ¿Por qué la Biblia dice, quién es este enseñando si no tenía letra? ¿Están viendo la cosa? Ahí hay, como dice Mayrín, mano pelúa. Ahí alguien metió la mano. ¿Por qué razón? Porque probablemente no tenía la conciencia de que al templo no se subía a enseñar a menos que tú tuvieras el aval de una escuela. Tú tenías que tener el aval de un rabino. Tenías que haber tenido un rabino. No existían los rabinos en ese tiempo. Pero tendrías que haber tenido un maestro que tenía un maestro y una trayectoria para decir, yo puedo enseñar. Y entonces te dejaban enseñar, te dejaban pararte en una esquina y agarrar a tu grupo de discípulos y enseñar. Los discípulos, ¿qué hacían? Traían más personas. El trabajo de un discípulo era ir y buscar a otros más y traerlo. Ven para que escuche. Ven que te vas a sorprender. ¿Ok? Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. Lo sé porque nosotros estudiamos el templo. Por eso que lo sabemos, porque pero entonces es necesario estudiar el templo. Depende. ¿Verdad que depende? ¿Depende de qué? No es que lo ama porque lo ama, pero cuán profundo quieres ir hacia el conocimiento. Conocimiento es bueno.
Entonces, dice aquí, por tanto, Yeshua dice, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Por tanto, Yeshua les respondió y les dijo, ¿ustedes saben qué? Yo soy un discípulo. Mi doctrina no es mía. Eso quiere decir que él es un discípulo. Él tiene un maestro. ¿Quién es el maestro entonces? Mira, él lo responde ahí. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yeshua está hablando el lenguaje de ellos, lo que ellos entienden. No, yo tengo un maestro encima de mí y yo lo que estoy hablando no es mío, es de quien me envió. Y ellos se quedan pensando, ¿quién lo habrá enviado? Pero él les responde, el que habla de sí mismo busca su propio honor, pero el que busca el honor del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué buscáis matarme? Por ejemplo, dice, ¿por qué ustedes me quieren matar? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No se está aburriendo? Estamos viendo la interacción de Yeshua en un día de tabernáculo como hoy. Y está ahí él hablando. Entonces, la multitud empezó y le dijo, ay Dios mío, este es otro loco más. Vamos a meterle otro manicomio también. Un demonio tiene ese. Está endemoniado, ¿verdad? Le dice así la multitud. Y entonces Yeshua dice, yo hice una sola cosa y ustedes se asombran. ¿Qué fue esa cosa que él hizo? Que se paró en el templo, enseñó y dijo, esta enseñanza no es mía. Y usted dice, yo hago esto y ustedes creen que yo estoy loco. Y entonces pone el ejemplo de Moisés. Mire el ejemplo de Moisés. Moisés os dio la circuncisión, ¿verdad? ¿Por qué les dio Moisés la circuncisión? Les pregunto yo a ustedes, y este es el tema. ¿Es de Moisés? Entonces Moisés no estaba loco. Porque hizo lo mismo que Yeshua hizo. Moisés trajo la doctrina que le fue enseñada. Entonces él dijo, yo traigo una doctrina que me enseñaron esta doctrina. ¿Estoy loco yo? Ustedes no dicen que Moisés está loco y él no enseñó la circuncisión como que era de él, ¿cierto? ¿Están viendo ahora la conversación con ellos? Ese es el reto. Dice, si el hombre recibe la circuncisión en un Shabbat a fin de que la ley de Moisés no sea quebrantada, ustedes se enojan conmigo porque yo sané a un hombre en un Shabbat. Ahora estamos yendo más allá. Ahora no es simplemente una doctrina. Ahora el problema está que está retando la autoridad establecida por los hombres. El orden de los hombres. ¿Cuál era ese reto? En que los hombres decían que en Shabbat no se podía sanar porque era trabajo. Pero si se queda enganchada una oveja en el cercado, o se cae un burrito en el pozo, en Shabbat, ¿lo sacan o no lo sacan? ¿Sabe por qué lo sacan? Porque cuesta chavito. Pero si viene una persona que está enferma y es un cripple, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Está inválido. A ese es un minusválido, a ese hay que darle, chavo. Pero el Shabbat no lo quieren sanar. Déjalo así. Shabbat no, que no se puede trabajar. Y Yeshua viene y dice, mira, levántate y vete. Están viendo ahora como la pelea de doctrina. Ok, pero ese no es el tema, vamos a seguir. Dice aquí, verso 25, voy a brincar. Decían entonces algunos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Es aquí que habla públicamente y no le dicen nada. ¿Será que los principales realmente lo reconocieron como el Mesías? Ahora el reto es que al él estar vivo y enseñando, está demostrando que los principales lo honraron a él como un profeta o como Yeshua, el Mesías. Los principales están quedando mal. ¿Por qué? Porque los principales decían, no, ese no es el Mesías, pero él llega y enseña y nadie le dice nada. Entonces quiere decir que él necesitaba el aval de los principales para poder estar enseñando. ¿Lo están viendo ahí, verdad? Ok, pues entonces lo aceptaron como el Mesías.
Entonces mire lo que pasa. 28. Entonces Yeshua alzó la voz en el templo enseñando, diciendo: a mí me conocéis y sabéis de dónde vengo, y yo no he venido por mí mismo, más bien el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Yo le conozco porque de él provengo y él me envió. Entonces ahí sí que lo querían agarrar. Este está loco. Pero nadie puso su mano sobre él porque todavía no había llegado la hora. Muchos del pueblo, diga conmigo, muchos del pueblo creyeron en él. Otra vez, muchos del pueblo. Ahorita se va a llevar una sorpresa hermosa. Y decían: cuando venga el Mesías, ¿hará mejores señales que las que hizo este hombre? Estaban diciendo de las señales de los milagros lo que está diciendo. Y nadie lo puede agarrar. Entonces, dice, Yeshua dijo, perdón. Verso 32. Los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas acerca de la multitud. Diga conmigo, la multitud. ¿La multitud estaba aceptando a Yeshua como Mesías? ¿Lo dice allí? ¿Israel estaba aceptando a Yeshua como Mesías? ¿Lo dice allí? ¿Cómo te quedó la doctrina ahora? El PTSD va a empezar ya mismo. Entonces, dice que los fariseos fueron los que oyeron a la gente diciendo: este es el Mesías, este es el Mesías. Como este no haya venido ninguno, y este sí es el Mesías. Y ellos, los fariseos, se molestan. Y cuando se molestan, ¿verdad? Yeshua viene y dice, los fariseos, enviaron guardias para tomarlo preso. Esto es importante. Enviaron guardias para tomarlo preso. Fueron allá a los guardias del templo, que por cierto, no sé si usted sabía que eran levitas también. ¿No sabía? Los guardias del templo eran levitas. No eran sacerdotes, pero eran levitas. No podía haber un guardia en el templo que no fuera levita. Eran solamente los levitas. Entonces los mandaron a tomar preso. Yeshua dice: todavía estaré con vosotros un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis ir. ¿Quiénes eran los que no podían ir? ¿Los que creyeron en él o los fariseos? Ninguno. Ni aunque creas en él. No podemos ir ni carne ni sangre podrán entrar en el reino. No, ninguno. No podemos entrar al cielo, nadie puede entrar al cielo. Ay, perdón, se me zafó. Otra vaca sagrada muerta. Ay, Dios mío. Dice aquí, los judíos se decían entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que nosotros no le hallemos? ¿Acaso ha de ir a la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? Sí. Oye, una pregunta. Déjame ver, está aquí, que quiero que oiga esto. Bueno, no importa. El que lo oiga, el que le cargue el sello, que se lo ponga. ¿Yeshua iba a ir a los griegos a la dispersión? ¿Quién me dice que sí? ¿Ah? Nadie dice que sí. ¿Era la misión de Yeshua rescatar a los griegos de la dispersión? Lisa. Sí. Sí. Primero a Judá, primero a Jerusalén, después Judá, después Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Era su misión o no ir a los griegos? ¿Verdad que sí? Ellos sabían que había que ir a los griegos a buscar la dispersión. Lo acaban de mencionar, ¿verdad? Importante saber esto. ¿Por qué razón? Porque Yeshua iba a ir a los griegos a rescatarlo. ¿Aceptamos eso como verdad? Si aceptamos eso como verdad, cuando Yeshua muere y asciende, ¿quién fue a la dispersión? ¿Y quién era el que iba a ir? ¿Quién era el que iba a ir? Yeshua. ¿Y quién fue? Los discípulos.
fueron comisionados por Yeshua, por lo tanto, si iba un discípulo, iba Yeshua. Si iba entre los griegos, claro. Si iba 2 discípulos, ahí iba ¿quién? Yeshua. Cuando un discípulo iba a la dispersión entre los griegos, ¿verdad? Como dice Karina, o como dice la Escritura, cuando llegaba un discípulo, ¿llegaba quién? No, llegaba el discípulo. Pero no me confundan, ¿era Yeshua o el discípulo? Llegaron los dos. El discípulo con la autoridad de Yeshua, que representa la presencia misma de Yeshua cuando se va con su autoridad. Ok, esa era la misión de Yeshua, pero él no lo iba a hacer. Por eso es que él nos dijo a nosotros, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y las obras que yo hago, vosotros haréis mayores. ¿Por qué? Porque ahora no es uno, ahora son discípulos. Y todos vamos a ir en su nombre, con su autoridad, con su misma autoridad y presencia, a hacer lo que él tenía que hacer y haríamos obras mayores. No estamos hablando de que vamos a levantar más muertos de las tumbas, no es eso, ni a sanar más enfermos. Es que vamos a alcanzar más a la dispersión y vamos a hacer la misión y la visión que él tiene, que no es de él, por cierto. ¿De quién es la misión y visión de Yeshua? El Eterno. Ok, ahora, ¿qué significa este dicho que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis y no podéis ir a donde yo estaré. Pero en el último, no respondieron la pregunta, ok. Yo se la respondí a usted. Ok. Pero en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo Yeshua? Venga a mí. ¿Quién enseñó esto? Ale. Ale enseñó acerca de la ceremonia de la libación, porque era una ceremonia que se hacía para pedir agua. ¿Ok? En la enseñanza de Ale nos enseñó 2 elementos bien importantes. Uno que yo no le había prestado atención. Yo le presté mucha atención a lo del agua, no le presté atención acerca de la luz. Y lo que él enseñó acerca de la luz me di cuenta, ay, es verdad. Porque el agua nosotros consideramos que es vida, pero ¿qué es lo que Dios dice que es vida? No el agua, la luz. Y con los caballeros lo aprendimos acerca de la mitocondria, ¿verdad? Las mitocondrias son elementos vivos de la vida, pero no es la vida en sí. Está vivo, pero no es la vida en sí. La vida en sí es cuando esos elementos se combinan para crear un ser. Puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser una persona. ¿Se acuerdan de que hablamos de eso? ¿Cuándo fue que lo hablamos con los caballeros? No, anoche, ¿sí? Acerca de la célula, ¿verdad? Sí, que Carlos estaba allá, ok. Ya no sé ni los días que vivo. Estamos en su coro, no importa. Ok. Dice entonces que él se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Por qué razón? Porque ese último y gran día se hacía la ceremonia de libación para pedir por agua durante el invierno. Acuérdense que se acabó la cosecha, terminó el año o llegamos al tope del año. Yo les enseñé esto también. ¿Por qué se dice fin de año? Porque es el fin de las cosechas, ya no hay más cosechas. Pero el año no ha terminado, se terminaron las cosechas. Y ahora tenemos 6 meses que es de invierno. Por lo tanto, lo único que necesitamos es que llueva para que la tierra esté lista para sembrar la semilla. Y no era como hoy en día que prendíamos los sprinklers. No había sprinkler, ni también había Walmart para ir a buscar agua en caja o algo. Teníamos que orar para que del cielo bajara lluvia. Eso era la dependencia de ellos. En esta ceremonia, todo el mundo está orando por agua y cuando hacen silencio para escuchar que van a hacer la ceremonia, Yeshua se levanta y alza la voz bien duro y dice, si alguno tiene sed, ahora podemos ver por qué razón Yeshua dijo eso. Si alguno tiene sed, venga a mí. Porque ¿qué están pidiendo ellos? Pues entonces Yeshua se levanta y dice, si alguno tiene sed, yo les voy a dar el agua. Y mire lo que responde la gente. Mire lo que responde la gente. Verso 40. Entonces, cuando algunos de la multitud
oyeron estas palabras, decían, duro, léalo duro. ¿Qué decían otros? Pero entonces otros decían, lo dudaban, decían, ¿será? Porque de Galilea. No, se supone que venga ¿de dónde? De Belén. Pero Yeshua vivía en Galilea, no entendían. Pero Yeshua nació en Galilea. Perdón, Alberré, lo otro que dije, no esto que dije ahora. Yeshua nació en Belén. Gracias, Karina. Yeshua nació en Belén, vivía en Galilea. Ok, si usted quiere saber por qué vivía en Galilea, muy largo, puede ir 2 años atrás las parashá y vamos a conocer a Yeshua. Todas las parashá de hace 2 años atrás, todas los Shabbat, yo enseñé la historia completa de Yeshua desde 40 años antes de él haber nacido hasta su muerte y su resurrección en un año completo. Así que si te quieres saber un poquito más de eso, vaya a las arcas de YouTube, del canal, y lo va a encontrar. O si no, si quiere quedarse acá en Sukkot, como anoche, y seguimos hablando, ¿verdad? Un quesito parmesano, una aceitunita, ¿verdad? La pasamos bien. Ok. Verdaderamente es el Mesías. Entonces, nos dice la Escritura que el Cristo vendría de descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David. Al principio les enseñé eso, ¿verdad? Que fueron a Belén. Entonces, así que había disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían tomarlos presos, pero ninguno le echó mano. Luego, los guardias regresan a los principales. Este es lo interesante. Y yo creo que con esto voy a terminar. Nosotros somos vanidosos porque siempre queremos hacer las cosas como nosotros queremos, a la manera que nosotros queremos. Y siempre nuestra vida, especialmente nos han enseñado, nos han condicionado a que tú eres libre y tú haces lo que tú quieras y que aquí la Constitución protege mis derechos de ser libre, ¿verdad que sí? Nos enseñaron eso. Si el modelo de la Constitución de Estados Unidos es es bueno. No es el mejor, pero es dentro de las circunstancias mundiales la mejor alternativa que tenemos. ¿Cuál es le voy a decir y le voy a hacer una pregunta, quizá algunos de ustedes saben, ¿cuál es el artículo más importante que hay en la Constitución? O las palabras más importantes que hay en la Constitución, lo que sepan. ¿Alguien sabe? Derecho a buscar la felicidad. There you go. Bro, you estás al día, papi. All men are created equal. Todos los hombres, cuando dice hombre menciona mujer también. Todos los hombres fueron creados iguales. Esa pequeña expresión, solamente hace que nuestra Constitución sea la mejor de todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no hace acepción de persona. Y eso se hizo con el fin y el propósito de liberar a todos los esclavos. ¿Se acuerdan que había esclavitud aquí, no? Pues tú sabes que el experimento de América tomó aproximadamente 100 años en liberar a los esclavos, pero estaba en la Constitución ya. La Constitución no fue hecha racista, supremacía blanca. La Constitución dice todos los hombres son creados iguales y no dice excepto los negros esclavos. No, dice todos los hombres. Encierra a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que esa expresión nos hace a nosotros tan libre, pero tan libre que nos separa de Elohim. No que queramos una ley que nos ate a Elohim, porque lo bueno de buscar a Elohim es que lo hagamos ¿qué? Voluntariamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos aprendido a vivir con nuestra libertad. Yo soy libre, voy, vengo. Tú sabes, lo mejor que tienen los boricuas es ¿qué? El pasaporte americano. No, mentira. Puerto Rico es hermoso. ¿Ah?
También, también. Lo mejor que tienen los boricuas es la isla, hermosa. Si usted nunca ha ido a Puerto Rico, le exhorto que un día saque de vacaciones y vaya al campo en Puerto Rico. La va a pasar súper bien. Yo viví 22 años ahí. ¿Y mi madre es boricua? Le dice, ya le dice. Nosotros, lo bueno que tienen los venezolanos, tenemos un espíritu, esto es lo que tenemos bueno los venezolanos. Tenemos además de las arepas que son mejores que las de Colombia. Oh. Dios mío, me busqué el lío ahora. Me están viendo allá en Colombia. Óyeme, mira, lo bueno que tenemos nosotros los venezolanos es que tenemos un espíritu libertador, un espíritu que no nos gusta la injusticia. Pero ¿qué pasa? Que ese espíritu nos mordió a nosotros de vuelta porque por querer hacer justicia nos encerramos nosotros mismos y ahora tenemos una dictadura. El venezolano es así, le gusta resolver, ayudar, ir. Oye, ¿qué tú necesitas? Me quito la camisa, te la doy. Vamos a comer juntos, tranquilo, no hay problema. Mire, nosotros somos locos en Venezuela. Conocemos a alguien en la calle. ¿Y para dónde tú vas? No, todavía tengo 14 horas para viajar. Pues quédate en casa esta noche. Duerme ¿verdad? Duerme ahí en el sofá esta noche en mi casa. Si tú lo acabas de conocer, sí, tranquilo, duerme ahí. Está tranquilo ahí, tú sabes, no hagas ruido porque tú sabes. Y dormimos y por la mañana nos levantamos y ¿qué hacemos? Con caraota y queso blanco. Nosotros los venezolanos somos así. Y yo experimenté eso. Yo me fui una vez en los tiempos de locura. Tenía 18, 19 años. Yo estaba en Venezuela, me fui para la playa y estaba en la playa un 24 de diciembre. En la playa un 24 de diciembre no había nadie. Me quedé acostado ahí en la arena. Había un negocito abierto ahí que vendían los patacón pisados. Y me comí unos tostones, una cosa. Empecé a hablar con el tipo. Y él me dice, ¿qué tú vas a hacer? No, me voy a quedar ahí en la arena. Chacho, no te quedas ahí, te van a asaltar. Vente para casa. Lo acabo de conocer. Me llevó a su casa, me acosté en su cama, en el sofá, dormí, por la mañana se levanta, me dice, vámonos, vente, que te voy a dar unos patacones pisados allá en el negocio, que fue a ver el negocio otra vez. Y fuimos. Y ya, ok, nos vemos, chao. Y seguí por mi camino. Somos locos. Mira a ver si aquí nosotros vamos a hacer eso. De Bolívar. Ajá. No se conformó con libertar a Venezuela. Ajá. Incluyendo a Panamá, son 6 naciones que libertó. Sí, las naciones que libertó Simón Bolívar, las libertó por ese espíritu venezolano de ir y ayudar y hacerte libre, vamos, y darte la opción. Pero ¿qué pasa? Eso nos ha mordido en el pie a nosotros porque las libertades que tenemos nos han hecho pensar que podemos hacer lo que nos da la gana. Y cuando eso pasa, creamos nuestras propias ideas, creamos nuestros propios pensamientos, creamos nuestro propio método. Y cuando te presentas delante del Eterno y Él te mira y te dice, ¿para dónde tú vienes? ¿Para dónde tú vas? Oh, vengo a buscarte a mi manera. Pues yo te doy libre albedrío para buscarme. Pero en el momento que estás en convenio conmigo, ya no tienes libre albedrío. Pero si yo nací en Estados Unidos, ahí todos somos libres. Y tú sabes, yo te doy a ti lo tuyo y le doy al gobierno lo de él. ¿Verdad? Porque somos libres. Pero en Adonai, aunque somos libres para escogerlo a él, no somos libres para escoger nuestro propio sistema. No somos libres. Entonces, cuando tú vas al Mesías, termino con esto. Cuando tú llegas delante del Mesías y vienes con tus ideas. No, yo creo que esto es así. Yo creo que Dios es compasivo y Él me perdona porque yo no soy perfecto, ¿verdad? Todos tenemos esa excusa. No soy perfecto, nadie es perfecto. Todos somos pecadores, todos pecamos. No somos pecadores, pero todos pecamos, ¿verdad? ¿Cuántos han oído esa expresión? Y lo han convencido de que sí, eso es verdad, eso es verdad.
Y entonces tú vives bajo una excusa para hacer lo que tú quieres hacer. Y esa es la excusa. No somos perfectos. Entonces llegan los guardias y los sacerdotes le dicen, vayan, arréstelo. Y cuando te encuentras delante de Yeshua, Yeshua viene y habla unas palabras. Solamente escucharle, se te caen todos los argumentos. Dice, yo pensaba que yo era libre. Y en verdad soy preso de mi propio pensamiento, de mi mente. Soy preso de mi propia libertad. Y el que yo pensaba que yo iba a arrestar, me hizo libre. Los guardias fueron y dice así. Luego los guardias regresaron, verso 45, ¿lo ven? Regresaron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y les dijeron, ¿qué pasó? ¿Lo arrestaste? ¿Dónde está? ¿Lo arrestaste o no lo arrestaste? Y los guardias respondieron, nunca alguien habló como este hombre habló. Y entonces ellos le dicen, ¿qué? ¿También los convencieron? ¿También te lavaron el cerebro? Le voy a hacer esta pregunta y responda con sinceridad. ¿No quisiera usted que le lavaran el cerebro? ¿Sabe por qué, verdad? Se los dije ahora mismo. Porque yo tengo esta maraña adentro que dice, haz lo que tú quieras siempre y cuando se sienta bien y no le hagas daño a nadie. Haz lo que tú quieras siempre y cuando no ofendas a alguien. O sea, la verdad sola ofende, ¿verdad que sí? La verdad sola, tú le dices la verdad a alguien en la cara y se ofende. La gente no le gusta escuchar la verdad. Esa la verdad sola ofende. Tú deberías sentirte ofendido por la verdad. Gracias al Eterno que nosotros aquí hemos estado buscando cómo mejorar y conocer al Eterno para cambiar y ser diferente y ser como Él quiere. Hoy cuando escuches las palabras del Mesías, escúchalas y se te van a caer todos los argumentos. Si tú decidieras sentarte a escuchar lo que Él tiene que decir. Sus palabras no vienen de Él, no son de Él. Vienen directamente del Eterno. Yeshua es el único que ha logrado esa conexión directa. Claro, tenía ventaja sobre nosotros, ¿no? Venía de Él directamente. Pero Él logró, estando en la carne corruptible, logró hacer esa conexión. Y cuando hizo la conexión, ahora se para y te dice, ok, vamos a hablar. Y cuando Yeshua habla, mira, se nos caen todos los argumentos. Pero es que yo aprendí con el rabino tal, y yo aprendí con el profeta tal, y Moisés dijo, Yeshua dice, sí, es verdad que Moisés lo dijo. El problema es esta parte que yo te voy a enseñar. ¿Cómo estás tratando a tu prójimo? ¿Cómo estás viviendo de manera que brilles con la luz del Mesías, con la luz del Padre? ¿Cómo estás viviendo de tal manera que lo que tú haces repercuta en nuevos discípulos, en nuevos seguidores, en gente que quiera vivir igual, que quiera venir a reconocer a tu Elohim? ¿Sabe una cosa? Y lo digo con toda honestidad. Aquí nosotros no es una iglesia grande, somos una iglesia pequeña. En 8 años deberíamos ser una mega iglesia, ¿verdad? Si hubiéramos hecho las cosas como el mundo quiere, podríamos ser una mega iglesia. Yo tengo experiencia con eso. Yo sé cómo hacer eso. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero vivir lo que aprendí del Mesías. Y la gente que está aquí, muchos de ustedes ya me lo han expresado. Yo vengo aquí, yo aprendo contigo. Y por la única razón que yo estoy, y estoy aquí, porque yo sé que lo que ustedes dicen, hacen. That's it. Ustedes no mandan solamente, ustedes mandan y van. Eso ha sido mi modo de operar, la forma en que yo he querido hacer las cosas. Yo no quiero ser un simple maestro que le diga a usted, estas son las medidas del templo, o le diga a usted, esta es la historia del profeta tal. No, yo no quiero ser simplemente eso. Yo les voy a enseñar esas cosas. Claro que sí se las voy a enseñar, porque eso están ahí para nuestro ejemplo. Pero yo prefiero mejor que usted me vea haciendo lo que yo hago.
trabajando para el prójimo, trabajando para la congregación, preparando un lugar donde usted puede venir seguro a celebrar la fiesta y sabe que nadie va a venir a engatusarlo para sacarle, mire, la lana. Yo quiero servir de tal manera que cuando usted me vea, usted también quiera servir. Ese es el estilo bíblico de vivir como líder, como miembro de una iglesia, como maestro. Ese es el estilo. Si usted es maestro, usted va y hace. Usted no simplemente enseña y se sienta para que le vengan a hacer preguntas. Pregúntame. Yo cometí ese error al principio. Me paré ahí, fui a ayudar a una gente y le arreglé el aire acondicionado. Y después que se lo arreglé, ay, ¿y qué usted hace? Yo no soy pastor. Pregúntame de la Biblia que yo sé. Nunca, años pasaron, nunca más me volvieron a hablar. Vecinos míos de al frente. Nunca más me volvieron a hablar. Y yo dije, ay, Padre, perdona que metía de pata tan grande. Yo metí aquí, yo... ¿Usted está dispuesto a tener un estilo de vida que la gente venga a usted para ser servido? No para aprender, para ser servido. Cuando va a venir a aprender, va a venir a la sinagoga o a la iglesia, al lugar de congregación, y lo va a llamar y le va a hacer preguntas. Claro que sí, pero no va a interesarse en preguntarle a usted porque usted dice que sabe de Biblia, sino porque usted actúa según dice la Biblia. ¿Le gustaría ese estilo de vida? Ese es el estilo de vida que debemos llevar. Yo voy a aclamar al Padre hoy, en estos últimos minutos que nos quedan. Le voy a pedir al Padre que usted tenga un encuentro con el Mesías. Así como aquellos guardias fueron a arrestarlo y se pararon a escucharlo. Pues yo voy a pedirle al Padre que usted vaya y tenga ese encuentro con este Mesías, nuestro Mesías. Que cuando usted vaya donde Él, de repente empiece a escucharle. Usted va a ir y va a decir, bueno, yo aprendí esto en la iglesia y acuérdate que yo llevo años en la iglesia y mi mamá era de la iglesia, mi abuela siempre fue a la iglesia y siempre nos llevaba a nosotros a la iglesia y mi abuela tenía un papá que era pastor y entonces toda la iglesia tiene una trayectoria y como eso es lo que yo siempre he hecho, pues Señor, aquí está, esto es lo que yo he hecho, ¿qué tú me tienes que decir? Y cuando Él hable, se te caiga todo el argumento. ¿Te gustaría tener una experiencia así? Que diga, ¿qué puedo decir? Y Él te va a decir, sígueme, guarda mis mandamientos. Mis mandamientos no son míos, guárdame. Vente conmigo que te voy a enseñar a pescar hombre. Te voy a hacer pescador de hombre. Incline su rostro, cierre sus ojos. Adonai de las huestes celestiales, Adonai alto, sublime, fuerte, excelso, magnífico, loado. El Adonai, el Elohim, el juez justo, nuestro juez. Venimos a ti, Padre, y nos acercamos por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Así como tú un día nos llamaste la atención, hoy queremos llamarte a ti la atención en este Shabbat. Estamos en tu mesa. Estamos en tu día, lo hemos separado para ti. Estamos en el tiempo en que tú seleccionaste para encontrarte con nosotros. Adonai de las huestes. Mira a este pueblo, mira a estos hermanos, mira a estas personas, Padre, que hoy llegaron hasta la congregación y muchos de ellos que nos ven desde la Patagonia en Argentina hasta la Canadá, en México y nos están escuchando, Padre. Mira a todos esos hermanos que hoy, Padre, día tras día han ido cumpliendo tu mandamiento y hoy, Padre, se han sentado a escuchar las palabras de nuestro Mesías, la historia de nuestro Mesías, los legados que nos dejaron sus discípulos, el discípulo Juan, lo que tú nos dejaste, Señor, como evidencia y como testimonio para nosotros reconocer y conocer tu voz, y ver al Mesías, Señor, como nuestro estilo de vida. Ahora, Padre, yo quiero orar y pedirte por estas familias, estos hermanos, estas congregaciones, para que Elohim, cuando vengamos nosotros a presentarnos delante de Yeshua, nuestro argumento, Padre, sea
derribado o sostenido por las palabras de Yeshua. Que cuando Yeshua nos hable, cuando Él se comunique con nosotros y nos enseñe tu palabra y nos muestre la forma en que tú quieres que vivamos, Padre, que nuestras manos caigan y que nuestras rodillas toquen el suelo y que nos arrepintamos de todo lo que quisimos hacer por nuestra propia cuenta. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Él, le pertenecemos al Mesías. Llegamos a ti a través de Él porque sabemos, Padre, que Él es la puerta. Conocemos tu palabra porque Él nos enseña tu palabra. Por favor, Elohim, anhelamos, Señor, poder tener ese encuentro. Yo te pido, Padre, que a cada uno de mis hermanos le des ese encuentro en su privacidad. A los adultos, a los jóvenes, los que ahora están despertando a la realidad de la vida, que están abriendo sus conciencias de que son seres individuales con el poder y la capacidad de decidir por sus vidas. Mi Rey, que se encuentren con Yeshua, que puedan ver y escuchar las palabras de nuestro Mesías, que puedan experimentar, aleluya, experimentar su presencia, pues cuando Yeshua estaba, había autoridad, había amor, había misericordia, había compasión, perdón, Padre. Que ellos se encuentren con el Mesías nuestro, que ellos abracen a nuestro Mesías. Creo, Padre, que tú lo puedes hacer. Creo que nos puedes dar esa experiencia. Creo que nos puedes poner a los pies del Mesías. Hoy nos rendimos en esta habitación, en este tabernáculo, que tú nos enseñaste, Señor, a vivir en ese tabernáculo, en la vulnerabilidad de nuestra vida, Padre. Por favor, Elohim, danos una visitación especial. Yo le pido a usted que se quede con sus ojitos cerrados y su rostro inclinado. Le voy a pedir al Eterno que le dé una experiencia por su espíritu de verdad. Que te toque hoy, que sientas un toque especial de su presencia para que tus argumentos se caigan y que comiences a ver al Mesías por lo que Él es, nuestro Adón aquí en la tierra. Tu amor deseo, tu amor anhelo, estoy desesperado. Tómame, tuyo soy, no me dejes ir, no me dejes ir, llévame a ti, Mesías, llévame a ti. Oh, yo solo quiero estar en tus brazos, solo quiero estar allí, llévame a ti. Por favor, Señor, danos esa experiencia en esta noche, Padre, en esta tarde, Señor. Antes que termine el Shabbat, antes que salgamos de este tiempo santo, danos esa experiencia, Padre, si te lo pido, Señor. Tómame, tuyo soy, no me dejes ir, no me dejes ir, llévame a ti, Mesías, llévame a ti, oh, yo solo
solo quiero estar en tus brazos, solo quiero estar allí. Llévame a ti, oh Mesías, llévame a ti. Oh, yo solo quiero estar en tus brazos. Allí, llévame a ti, Mesías, Mesías. Solo quiero estar en tus brazos, solo quiero estar allí. Llévame a ti. Dele un momento, dele un tiempo. Dele unos minutos más, dele unos minutos más. Por favor. Mesías está buscando corazones abiertos para poder derramar dentro de ese corazón lo que necesita saber. Y Él no ignora las necesidades de cada uno. Yeshua sabe la necesidad de cada corazón. El Padre, Yeshua mismo dijo, el Padre le iba a traer a Él los que son de Él. Y Él conoce cada corazón y cada necesidad. Pero el conocerlo, a Él no le da autoridad para entrar y ayudarte y entrar ahí y trabajar contigo. Él está buscando corazones abiertos, hombres dispuestos a recibir su doctrina, recibir su llamado, mujeres dispuestas a rendir su voluntad, rendir todos sus miedos, sus incertidumbres, y que Él pueda entrar en tu corazón y empezar a transformar de dentro hacia afuera, porque Él va a ordenar las cosas que hay dentro de tu corazón. Él sabe lo que tienes lo que tú necesitas, lo que va a hacer que tu vida sea transformada. Él sabe lo que es, pero no puede entrar a menos que tú le des permiso, le des la autoridad. A ti te enviaron a cuestionarlo todo, te enviaron a preguntar, te enviaron a decir, es mejor que me pruebes la verdad porque no creo en la verdad. Pero Yeshua está diciendo, yo soy la verdad. ¿Cómo lo vas a hacer? Déjame entrar a tu corazón. Confía en mí. ¿Tienes fe? Déjame entrar.
Yo sé lo que tú necesitas. Y está buscando ese aposento, ese tabernáculo donde Él pueda morar, entrar allí. Y pueda Él y el Padre cenar contigo. Tener una comida de comunión. Solo tienes que abrir tu corazón. Dejarlo a Él entrar y dejarlo a Él dirigirte. Mostrarte el camino. Solamente tienes que abrirte y dejar que Él tome las riendas de tu vida. Si Él toma las riendas de si Él tomara las riendas de tu vida, las cosas serían muy diferentes a lo que has visto hasta el día de hoy. Si al día de hoy has visto su misericordia, el día que te rindas por completo y que dejes que Él guíe tu vida, ese día verás no solamente su misericordia, no solamente su compasión, verás su gracia, su amor, su poder, la autoridad que Él está poniendo dentro de ti. El día que te rindas por completo, Él sabe lo que necesitas. Porque ningún hombre habló como habló mi Mesías. Le pido al Eterno que la experiencia que estás teniendo ahora y la que vas a tener en las próximas noches, sea que estés en el campamento o estés en tu casa, vas a tener unas experiencias porque el Mesías te va a hablar. Su palabra te va a hablar. Su espíritu te va a guiar. No va a haber una controversia. No va a haber controversia. Él va a ser claro. Porque Él no quiere perder más el tiempo. Y nos está diciendo, no voy a perder más tiempo. Mi sí es sí, mi no es no. Y cuando decidimos tomar el arado, no estamos mirando hacia atrás. Vamos a continuar haciendo surcos, levantando nuevas vidas, haciendo discípulos. No va a haber confusión cuando Él entre a trabajar contigo. Por favor, Mesías, ayúdame. Ayúdame a mí especialmente. Yo que he estado aquí por tantos años y he estudiado y me he preparado. Padre, por favor, ayúdame. Necesito tu ayuda hoy más que nunca. Digo como Pablo dijo en una ocasión, Rab Shaul dijo, todo lo tengo por basura por el conocimiento de Yeshua, mi Mesías. No que sea malo lo que aprendí, no que sea malo estudiar, es que si conozco a Yeshua lo tengo todo. Si sé cómo Él vivió, lo que actuó, cómo caminó, lo tengo todo. Por favor, muéstranos, Padre, muéstranos a nosotros aquí. Llévame a ti, mi Mesías, llévame a ti. Oh, yo solo quiero estar en tus brazos. Allí, llévame a ti, mi Mesías. Oh, llévame a ti, pues yo solo quiero estar en tus brazos. Allí, llévame a ti, oh Mesías. Solo quiero estar en tus brazos. Allí, llévame a ti. Llévame a ti, Mesías.
Mesías. Aleluya, aleluya. Oh, Yeshua mi Mesías, Yeshua mi Mesías. Yeshua mi Maestro por excelencia, te damos gracias, Padre, gracias. Oh, le voy a invitar que se ponga de pie y le dé gracias al Eterno. Gracias por visitarnos, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí en medio de nosotros, gracias. Gracias por enviar a Yeshua mi Mesías. Gracias por abrir la puerta que yo no podía abrir. Gracias porque yo era tu enemigo y me amaste y enviaste a Yeshua. Gracias porque no te conocía y no sabía de ti, pero con brazos de amor me recibiste y me mostraste el camino. Gracias. Oh, gracias, Eterno. Gracias, gracias. Oh, te bendigo, mi Rey. Te bendigo, mi Rey. Oh, te bendigo, mi Rey. Gracias. Quiero estar en tus brazos. Oh, gracias. Llévame a ti. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea el Eterno que ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? ¿Ha sido bueno contigo? Voy a decir en inglés. Wait and see. Espera y verás, vas a ver más de lo que has visto hasta ahora. Nosotros, mi casa, yo, mi esposa, vamos a ver más de lo que hemos visto hasta ahora. Si pensamos que lo hemos visto, cuando Él empiece a mostrarse, se nos acabaron los argumentos. Esperamos que sea así, amén. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Na 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 na. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Los que nos están viendo por los medios, gracias por estar con nosotros. Me voy a despedir ahora. Espero que la hayan pasado bien, que estén pasando una linda fiesta donde quiera que estén y que la completen, que la terminen hasta el martes. El martes es nuestro último día y vamos a estar aquí, nos vamos a regocijar en la Torá. Vamos a hacer el servicio y vamos a danzar con la palabra del Eterno que vive en medio de nosotros. Así que gracias por estar con nosotros, que el Eterno les bendiga, les guarde, que tengan una linda semana. Hag Sameach Sukkot, que la pasen bien, amén. Nos vemos el martes, chao. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na, 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 na. Esta noche es Movie Night, ¿verdad? ¿Es Movie Night? Sí. Hay una película que yo quisiera ver, pero es más para adultos, ¿no? No es que sea mala, es que es un poquito